Muy bien, ya comenzamos. Okay. Estamos en vivo. Buenas tardes a todas y todos, toda la audiencia que nos acompaña esta tarde en este seminario Resiliarte Cultura de Paz. Mi nombre es Cintia Santoyo, soy colaboradora del sector cultura de la Oficina de UNESCO en México. Y bueno, quiero comenzar agradeciendo especialmente al señor Pablo Mariscal, el presidente municipal de Cájeme, y por supuesto a Ismael Serna, el señor Ismael Serna, quien es director de cultura del municipio de Cájeme. Es para nosotros, para la Oficina de UNESCO en México, agradezco en nombre de la Oficina de UNESCO en México que se abran estos espacios de reflexión. Es muy importante todos los esfuerzos que ha llevado a cabo la Dirección de Cultura de Cájeme y el Ayuntamiento para llevar a cabo esta serie de webinars que llevan por nombre Seminario Resiliarte Cultura de Paz. Es para UNESCO muy importante, muy significativo este intercambio de ideas entre la gran mesa de especialistas que nos acompañan hoy, pues teniendo al arte, a la cultura y a las humanidades como elementos fundamentales y trascendentales para resistir la situación actual por la pandemia de COVID en México. La UNESCO, como ustedes saben, pues estamos en búsqueda de impulsar esfuerzos de diferentes instituciones y organizaciones para mantener la cultura y el arte al acceso de las personas y, bueno, en la defensa de los derechos culturales. Además, bueno, como parte de las acciones para mitigar el impacto por la pandemia de COVID, la UNESCO pues ha impulsado desde abril de este año el movimiento global Resiliar, que es un movimiento que reúne esfuerzos a nivel mundial para apoyar a los artistas y garantizar el acceso a la cultura para todos y todas. Esta serie de webinars, como ustedes saben, se enmarcan bajo la iniciativa de Resiliar y nuevamente pues nos queda agradecer el espacio. Sin más, pues voy a dar la bienvenida también a Mari Santa Cruz, que es miembro del Seminario de Cultura en Cájeme, para que presente a esta gran mesa de especialistas que nos acompañan el día de hoy. Mara Romero, quien lleva un arduo trabajo en los centros penitenciarios en el estado de Sonora, y un gran esfuerzo por llevar el arte y la cultura. Por supuesto, la señora Silvia Molina del Seminario de Cultura Mexicana, a quien me da mucho gusto saludar, y no menos importante, al poeta Roberto Arismendi, que nos acompaña hoy esta tarde. Sin más, le doy la palabra a Mari Santa Cruz y que este espacio sea un espacio de debate y de una interesante reflexión. Buenas tardes. Muchas gracias, Cintia. Gracias. Agradezco infinitamente a nombre de todos los miembros del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Ciudad Obregón, a UNESCO Oficina México, a Dirección de Cultura Municipal, a su titular, el maestro Ismael Serna, sí, por la oportunidad de colaborar en este seminario Resiliarte, Cultura de Paz. El objetivo del Seminario de Cultura Mexicana a nivel nacional y sus corresponsalías siempre ha sido eso, difundir el arte, la cultura, las humanidades, la ciencia, independientemente si ha sido un año distinto y complicado. Estamos de pie y estamos trabajando. El hacer clic con instituciones es muy importante y por eso estamos aquí. Muchas gracias y vamos a dar inicio con esta mesa de diálogo. La sesión 2 es construir la identidad y la libertad a través de la palabra y de la lectura, ¿sí? Vamos a tener unas preguntas detonadoras para que se empiece a ejercer este interesante diálogo. La logística será la siguiente. Vamos a reseñar, primero que nada, a Roberto Arismendi. Le vamos a hacer el uso de la voz y posteriormente los otros panelistas. Ok, Roberto Arismendi ha publicado 59 libros, 39 de poesía, 5 epistolarios, 5 libros de literatura testimonial, compilaciones de poetas latinoamericanos y varios libros de educación. Poemas suyos han sido incluidos en 46 antologías publicadas en diversos países. Ha prologado 24 libros, es conferencista, autor de 79 artículos, ponencias y publicaciones. Combina el oficio poético con actividades educativas donde ha sido investigador, profesor, directivo y rector en universidades mexicanas, profesor invitado en universidades extranjeras y funcionario en dependencias y organismos educativos.
Fue director de Fomento Institucional de la Secretaría de Educación Pública, director general académico de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, fundador de los comités interinstitucionales para la planeación de la educación superior, secretario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, asesor educativo en Presidencia de la República, miembro de la Junta Universitaria de la Universidad de Sonora, entre otros cargos, además de consultor privado en asuntos de cultura, educación, planeación y desarrollo en universidades, instituciones educativas, gobiernos de los estados, instituciones de cultura y diversos organismos. Muchas gracias por estar aquí, Roberto, y vamos a iniciar contigo con una pregunta interesante y detonadora. ¿Qué ha revelado la crisis del COVID-19 sobre el estado creativo de los escritores o lectores? Bien, primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en esta mesa de diálogo dentro de este programa que a mí me parece una excelente iniciativa, un proyecto maravilloso con el deseo de que pueda difundirse muy ampliamente porque creo que su beneficio puede ser muy amplio para toda la población, todos los sectores y todos los ambientes sociales. Por otro lado, obviamente agradecer a Ismael Serna, director de Cultura municipal de Cajeme, y obviamente a su presidente municipal, el alcalde Sergio Pablo Mariscal, también, que ha impulsado mucho las actividades de arte y cultura, educación, deporte, juventud, maravillosamente, aparte de las productivas. Y bueno, pues agradecer y manifestar mi beneplácito por estar compartiendo esta mesa con dos grandes amigas, Silvia Molina y Mara Romero, entrañables amigas desde hace tiempo, y bueno, también compartir y convivir con Mari, con Cintia y con la gente que nos acompañe, que detrás de bambalinas también nos está apoyando. Muchas gracias y excelente oportunidad. Yo pienso que este seminario de Cultura de Paz, que es una excelente iniciativa, nos lleva a establecer o a pensar que la cultura de paz lo que hace es sentar o establecer bases y medios pues para que el desarrollo de la sociedad se sustente en valores, en actitudes ante la vida y obviamente sus consecuentes actos, rechazando lo que violenta a la sociedad, al ser humano, que no solamente se violenta al ser humano, a la sociedad, con la agresión física, con la guerra, con las armas. Hay muchas formas de violentar a la sociedad y a veces lo más lamentable es que son imperceptibles algunas de ellas. Y parte de esa manera de violentar son la tergiversación precisamente de los valores. Entonces yo creo que debemos entender la paz como valor. Y el valor pues siempre es una especie de faro guía, un horizonte hacia donde dirigimos y orientamos la vida, cada quien. Y estos valores, o los valores que cada uno tenemos, pues van dando sentido, conducen nuestros propósitos, nuestras decisiones, nuestros actos. Y valores son individuales, pero hay otros que son sociales, valores sociales. Y los valores de una sociedad se transmiten desde los ámbitos familiar, escolar, de comunicación, los medios de comunicación muy importante, y el medio social en su conjunto también está impactando en la transmisión de valores. Yo creo que antiguamente la familia y la familia y la escuela eran los espacios más significativos para la transmisión de valores, pero yo pienso que están rebasados. Tanto la familia como la escuela, yo creo que fueron rebasados por los medios de comunicación a través de los cuales se nos imprimen otro tipo de valores que han trastocado el eje en torno al cual se hizo, fue el sentido de la acumulación de bienes, de riqueza. El éxito se mide actualmente de manera natural por la riqueza que posee una persona y es prácticamente aceptable por todo el mundo, de manera silenciosa, que eso es lo más natural. Y entonces se gira en torno a la acumulación y a la demostración de lo que se tiene, que es una concepción esencialmente individualista. Entonces se suplantan valores esenciales
por consumo, moda, actualidad, novedad, competitividad, que lamentablemente en el ámbito escolar este valor de competitividad se ha impulsado tanto que ha tergiversado la mentalidad de los jóvenes o de los estudiantes, en donde en lugar de una actitud colaborativa, ¿sí? Comunitaria, se impulsa la competitividad. Hay que enfrentarnos para competir. Bueno, entonces, si se acepta la transgresión con tal de obtener el éxito, que es poseer riqueza, bueno, estamos realmente haciendo una agresión a la sociedad y una agresión a las personas. Yo creo que es importante revisar la escala de valores de una sociedad para darle su sentido real a lo que no es valor e impulsar valores esenciales para promoverlos en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, en la sociedad. Y con ello apuntará la cultura de paz. Yo creo que estos valores apoyan a construir una mentalidad, una manera de ser, una actitud desde los niños jóvenes, pero también de los adultos, hacia cómo relacionarse en su mundo social. Bueno, apuntalar una cultura de paz, ¿qué significaría? Bueno, pues construir una identidad y libertad a través de la palabra y el libro, que es el propósito. Y entonces, veamos, ¿qué ha revelado la situación actual? Yo pienso que en el caso de la producción del manejo de la palabra y la poesía, inclusive, en la creación literaria, yo pienso que ha habido una gran oportunidad de reflexión, de análisis, pero casualmente, hasta contradictorio pareciera, ha habido una gran posibilidad de comunicación y de intercambio. La vía virtual ha despertado un boom de posibilidades y contra lo que se pensaba antes, que era mejor hacer reuniones o festivales internacionales de poesía de manera presencial, porque era más la posibilidad del contacto humano, la relación y el intercambio del pensamiento, de la palabra y de la poesía. Resulta que los recursos ahora virtuales nos están aportando la posibilidad de reunirnos a pesar de las dificultades, y tenemos festivales de poesía, tenemos recitales, tenemos intercambios, tenemos lecturas, presentaciones de libros, ediciones de libros virtuales, digitales. Entonces, ha enriquecido. Yo pienso en este tiempo, contra lo que yo hubiera pensado, he encontrado muchas amistades en muchas partes del mundo. Y amistades entrañables, que nos hemos comunicado, terminados hablando por teléfono, escribiéndonos por WhatsApp o por correo electrónico, identificándonos, intercambiando, y ha sido una maravilla. O sea, yo pienso que esencialmente este tiempo nos ha servido para ser más reflexivos y también más productivos. Ahora, obviamente hay otros elementos muy importantes que para mí son sumamente importantes. Primero, hemos retornado a lo esencial, o se nos ha facilitado que retornemos a lo esencial y que nos deshagamos de lo superfluo. Y eso para mí es algo importantísimo. Y segundo, hemos apuntalado dos valores fundamentales. Uno, la vida como valor. Y el otro, el ser humano como eje central en torno al cual debe girar la vida y la historia humana y el universo. Estos dos valores para mí son fundamentales. Claro que han impactado de diferente medida o diferente manera en diferentes sectores sociales, en ambientes, en países, ciudades, sociedades. Pero creo que es algo sumamente valioso. Así es. Totalmente de acuerdo. Pareciera que en las grandes crisis también salen las grandes oportunidades, y es lo que hemos estado viendo, percibiendo y viviendo en este año. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ceder ahora la palabra a Mara Romero. Ella es poeta, narradora y promotora cultural. Su trabajo se distingue por utilizar el arte con la certeza de ser una herramienta urgente de apoyo contra la violencia para los públicos minorías.
sí, con la prioridad en los públicos más desprotegidos y olvidados. Así nace en Cajeme lo que ella llama cruzadas culturales, que se realizan desde hace más de 15 años. Son unas caravanas interdisciplinarias donde las diferentes manifestaciones del arte y la cultura, como el teatro, por ejemplo, la poesía dramatizada, intervenciones, teatro guiñol, danza, etcétera, son llevadas a cabo en plazas, kioscos, comisarías, y hay público de todo tipo, niños, adultos mayores, etcétera. Su labor ya también tiene 15 años en 12 centros de reinserción social, tanto en Cajeme, Hermosillo, Guatabampo y Navojoa, los llamados cerezos, y en instituciones de tratamiento y aplicación de medidas para adolescentes ITAMA, en Cajeme y en Hermosillo. Su experiencia la llevó a diseñar para estos espacios un proyecto de cultura integral llamado La Letra Escarlata. Es fundadora en el 2016 de los grupos de rap reubicados en Cajeme, Grupo San Gerrap del Cerezo, San Germán en Guaymas, Sonora, Grupo Colectivo Rap Crew del Cerezo 1 en Hermosillo. Estos grupos resultados de los talleres de música y también 10 montajes de teatro. En el 2017, ya totalmente de manera independiente, funda en el Cerezo de Cajeme el primer taller de danza integrado por mujeres privadas de su libertad. Este ballet se llama Ballet Tetaviate. ¿Sí? En el 2018 funda el grupo norteño Nostalgia Interna, también por hombres privados de su libertad, produciendo su primer disco recientemente presentado en público. Mara, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Mi agradecimiento a todos los que hacen posible que estemos hoy frente a toda esta gente. Para mí es un placer y la verdad una necesidad urgente de dar a conocer lo que sucede detrás de las bardas, ¿no? Considero yo que, sin lugar a dudas, volviendo a la pregunta detonante que habías comentado, lo que viene siendo en estos tiempos, ¿cuál es la situación dentro de estos espacios? Actualmente la situación nosotros nos limitó a trabajar específicamente en el Cerezo de Cajeme, en el área varonil y femenil. Trabajar con una comunidad privada de su libertad, estamos hablando que pues la única alternativa de poder interactuar con las familias son los fines de semana. Entonces tenemos 8 meses, vamos para 9 meses que se cerró por completo el Cerezo, precisamente como protección para lo que era el COVID. Ante esto, pues el programa de La Letra Escarlata, pues es un programa diseñado específicamente para gente privada de su libertad y porque que se compone de talleres, diversos talleres como los que estabas mencionando tú, taller de teatro, de danza, también actividades, arteterapia, danzaterapia, todo lo que podemos nosotros que se arman en el programa, diseñado para ellos. ¿Por qué? Bueno, porque la característica de la gente que se encuentra privada de su libertad es muy similar. He trabajado casi en todo el sur de Sonora y va 17 años ya y la verdad, pues el problema viene siendo siempre la educación y con la educación viene ese fondo tan triste que es la falta de valores. Entonces, el trabajo y el objetivo siempre de La Letra Escarlata ha sido en cierta manera pues llevar con el arte, que es la única herramienta que tenemos nosotros para sensibilizar, ¿no? Para redescubrirse de alguna manera los muchachos y las muchachas con lo que viene siendo el arte. En este tiempo donde la violencia ha despuntado, donde, bueno, el aspecto económico se ha vuelto tan tristemente severo para las actividades culturales, curiosamente, aquí en el Cerezo de Cajeme no te podría yo decir, pese a todos los problemas que podemos, ha sido yo creo que una de las etapas más creativas que hemos tenido, específicamente en el taller de danza y en el taller de creación literaria. Hablar de paz dentro de un cerezo puede parecer en ocasiones una burla porque la gente hablas de las cárceles y te viene a la cabeza lo que viene siendo la palabra violencia, ¿no? Cuando alguien, y lo hablo aseverando el tiempo que yo tengo y el tipo de comunicación que yo he logrado en estos espacios, es que la falta de valores
como consecuencia de todas las cosas que están pasando, de todas las historias que hay detrás de cada uno de ellos, de alguna manera se ve restaurada siempre con el arte. El arte como un instrumento de paz, de reconciliación, de cimientos para volver a empezar, de esperanza, de dignidad, de todas las cosas buenas que en su momento nunca conocieron. Porque ese es el común denominador de la gente que se encuentra privada de su libertad. Es gente que nunca tuvo una oportunidad, y gente que creció dentro de la violencia, gente que tiene una historia detrás de ellos de violencia, ¿no? Que nacieron y que a los 11 meses ya eran parte, ¿no? Fueron vendidas, fueron utilizadas, fueron... Es una coincidencia tan triste de las 66 mujeres que tenemos actualmente, o sea, te podría decir de cada una historia triste, ¿no? Entonces, en este tiempo de encierro ha sido la palabra, yo creo que una de las puertas más importantes para gritar. Si siempre la palabra fue una herramienta importante para perdonar y para perdonarse el daño que habían hecho, en esta ocasión, cuando las puertas del Cerezo están cerradas y tenemos la oportunidad nosotros de trabajar, ha abierto y ha impulsado mucho más lo que viene siendo la imaginación, que en este tiempo de encierro tenemos 3 antologías, una antología de crónica, una antología de poesía, una antología de casa, buscando dinámicas de trabajo, dinámicas para que las muchachas pudieran hablar. Poníamos el ejercicio de la casa y resultan cosas muy interesantes y tristes, como el recuerdo de la casa donde sucedió la tragedia, ¿no? La casa que más recordaban, y también la creatividad como de una manera mucho más, como un despunte mucho más imaginativo. Logramos este año sacar 3 fábulas, hicimos un concurso, que es lo que hemos estado haciendo, constantes dinámicas, que concurso de canto, concurso de rap, concurso de música, concursos de poesía, y salieron 3 fábulas hermosas, de los cuales se va a hacer un plaquet para publicarlo para niños, y combinamos, como no estaban conviviendo con las familias, que las mismas gentes que escribían las fábulas, comunicarnos con los hijos, porque la mayoría de ellos pues son artistas multidisciplinarios, son gente que ya tienen el programa 10 años, algunos dibujan muy bien, pintan, escriben, bailan. Entonces los hijos fueron los que ilustraron los plaquettes, ¿no? Entonces eso es muy interesante, vuelvo a lo mismo. El arte como la mejor herramienta, como la herramienta más importante, más necesaria y más urgente. Curiosamente, uno de los ejes que tiene la reinserción viene siendo la cultura, y desafortunadamente no existe un presupuesto para la cultura dentro de los centros de reinserción social. Se le ha apostado siempre lo que viene siendo cuando las personas salen, tratar de reintegrar a la reinserción a la sociedad, tratar de que vuelvan a la sociedad, que se integren a la sociedad, dentro de un programa pues vacío de realidad, porque tú no puedes aventar ni esperar que una persona que estuvo privada de su libertad 10 años, 5 años, 3 años, salga sin tener un daño psicológico, para lo cual no hay un apoyo. Salga y tener la oportunidad de integrarse a un trabajo cuando no tiene educación. La educación adentro del centro cuesta, de la preparatoria, y esto no tiene nada que ver con el centro, tiene que ver con la ley, ¿no? Por lo cual el sistema estatal penitenciario tiene mucho tiempo luchando, y por la cual yo pienso también que debería, de alguna manera, lo hemos demandado de muchas maneras, de que debiese ser la obligación de que la educación fuera obligatoria para toda la gente que cae, ¿no? Y en cierta manera, pues, el programa de cultura viene siendo una tabla de salvación para ellos, porque es gente que se redescubre. ¿Cómo esperas que salgas si no tienes una carta de no antecedentes, no tienes educación, no tienes carta de no antecedentes penales? Sales dañada a volver a tu hogar, que es mucho más violento que hace 2 años, que hace 10 años. Vuelves a tratar de recuperar una autoridad
que con qué cara puedes exigirles algo hasta tus hijos o a tu casa, si es que la tienes, a tu esposo, si es que tú aún lo tienes, a tus hijos, que si no te los mataron uno o dos, que eso es muy recurrente en el Cerezo. Entonces, yo considero que la educación y que lo que viene siendo el arte debiese de tomarse mucho más en serio en lo que viene siendo los cerezos. Si le han apostado todo a lo que viene siendo la reinserción, yo creo que la prevención viene siendo una de las alternativas que se ha dejado a un lado y que funcionaría mucho más, ¿no? Prepararlos, la gente saliera, tienes 6 meses, caíste 6 meses, tienes la preparatoria, no puedes salir. Parte de tu sentencia es que te prepares salir con la preparatoria, porque es una alternativa para que tú puedas hacer algo cuando estás fuera, que te integres, que los talleres te integres a los talleres. Y aquí viene otra cosa más, o sea, lo que viene siendo el aspecto económico, ¿no? Afortunadamente en la actualidad y ahorita en los tiempos del COVID, curiosamente, y yo me siento muy agradecida porque es cuando más ahorita lo que viene siendo el programa de cultura comunitaria, que es la que nos tiene ahí la Secretaría de Seguridad Pública, el Ayuntamiento de Cajeme, la Dirección de Cultura, el Instituto Sonorense de Cultura, que nos tuvimos que sumar, que teníamos que sumar, porque algo bien importante es que gracias al arte y a lo que estuvimos viendo ahorita en los videos, a lo que he realizado, que yo siempre he peleado porque se dé a conocer las cosas buenas que suceden dentro, para que la gente voltee a ver estos espacios de una manera distinta, para que la gente entienda que dentro del Cerezo suceden cosas buenas y en ese sentido pueda haber más oportunidades y el gobierno pueda voltear esos espacios para preparar a esta gente que está ahí la tenemos. Las 66 mujeres ahí están y hay voluntad y hay muchas cosas que se pueden ofrecer con el arte y que pueden cambiar sin lugar a dudas, modificar el destino de ellas. Y el COVID ha sido una oportunidad fantástica, o sea, tenemos un ballet que de primer nivel es el único ballet en América Latina, es el único ballet penitenciario conformado por gente privada de su libertad, dirigida por una muchacha que es privada de su libertad. Todas estas muchachas empiezan la preparatoria en grupo la semana entrante, después de una lucha constante y gracias a lo que hemos logrado de trabajo con lo que viene siendo la cultura, se consiguió un patrocinador, gracias también al Centro de Justicia de la Mujer, para que pueda apoyar a las muchachas para que puedan estudiar y en grupos. Tenemos que pensar en las características que tiene la gente que se encuentra en estos espacios. Y en esta temporada de encierro, donde las bardas tiemblan de la tristeza, de no ver al hijo, de las cosas que suceden y ver que llegan los cuerpos, ver aquellas cosas tan impresionantes, una realidad que asusta de real, nosotros seguimos trabajando con las clases de guitarra, de música, nosotros seguimos escribiendo, como te digo, tenemos las antologías, nosotros seguimos conviviendo, acabamos de tener el festejo del Día de la Raza, el festejo de las Catrinas. Este tipo de eventos, tanto en el varonil como en el femenil, son eventos que logran de alguna manera unir a la comunidad. O sea, el arte es tan fantástico y no es cliché. O sea, la verdad, el arte es tan asombroso que tú ves, estuvimos el 28 en el varonil con el concurso de Catrines y concurso de rap en Calaveritas y todo, ver aquella comunidad que se distingue por la violencia, que son los ángeles malos, que es la gente que se equivocó y que se equivocó feo, conviviendo y teniendo como un denominador lo que viene siendo el arte, la palabra, la música. Entonces, ha sido en ese tiempo en que no hay más alternativa más que lo que estamos llevando, pues descubrimos que en realidad ha sido una de las ventanas más importantes para el convivio, para cambiar el entorno dentro, para la convivencia mutua. Ahorita ya se están preparando para el estreno de su ballet y es un convivio desde el ensayo, desde la pestaña, cuando vas a bailar, porque nosotros abríamos el Cerezo 2 veces al mes, para que la gente viera el resultado de los talleres, las viera bailar, escucharan los conciertos de los raperos y todo. Entonces, eso de alguna manera devuelve la dignidad, redescubre las cosas buenas que nunca pensaron hacer y sobre todo crea un clima de convivio, de paz, de esperanza. Las cosas cambian, el color del cielo cambia,
cuando las cosas como lo que estamos viendo ahorita mismo en la pantalla se llevan a cabo. El aplauso para estas personas tiene mucho más que ver que un aplauso común y corriente, porque les hace ver que a pesar de todo, están mostrando una parte que ni siquiera ellas imaginaron que podía lograrse. Y esto, el detonante de todo esto es el ambiente que se crea dentro del Cerezo, que es una gran ayuda para todos nosotros, ¿no? Y buscar pues las alianzas, que eso es gracias a las alianzas, las cosas no sabemos cómo vendrán. Lo que sí estoy seguro es que hay mucho más conciencia por parte de las instituciones, y que tengo fe y que gracias a este tipo de eventos, de programas, nos ha podido llevar a nosotros para que ustedes vean lo que están viendo ahorita. Estas cosas pasan en el Cerezo, los vestuarios se hacen en el Cerezo, los bordan en el Cerezo. O sea, y esto es asombroso porque nadie sabe. Tú vas a saber del Cerezo cuando veas la nota roja. Y sin embargo, te puedo yo aseverar que no hay cosa mejor que le pueda pasar a una madre que tiene una hija con adicciones que caer al Cerezo, porque ese lugar es la mejor clínica de desintoxicación que puede existir. Así que el COVID para mí ha sido en cierta manera, bueno, una puerta muy importante para convivir y para la paz dentro de estos espacios. Gracias, Mara. Muchas gracias por tu aportación. Sin duda alguna, dignifican totalmente al ser humano estas actividades y se dan cuenta que ellos son más que su peor error. ¿Estás de acuerdo? A ver, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Muchas gracias. Continuamos con Silvia Molina. Ella estudió antropología y es licenciada en letras por la UNAM. Ha vivido en Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Bélgica. Ha sido profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, becaria del Centro Mexicano de Escritores y del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Fue agregada cultural en México, en Bélgica, coordinadora nacional de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, coordinadora de publicaciones de la Coordinación Nacional de las Conmemoraciones del 2010, coordinadora de publicaciones y análisis y seguimiento del INBA. Ha escrito novela, cuento, ensayo, teatro, crónica y más de una veintena de libros para niños y jóvenes. Recibió el premio Javier Villaurrutia por La mañana debe seguir gris, el Nacional de Literatura Infantil Juan de la Cabada en 1992 por Mi familia y La Bella Durmiente, 100 años después. El premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por El amor que me juraste, cuya traducción al inglés fue nominada para The Dublin Award 2001, auspiciado por Impact en cooperación con las bibliotecas de Dublín, Irlanda. También obtuvo el premio Leer es Vivir en 1999 de Editorial Everest en España por la novela para niños Quiero ser la que seré. Ha recibido 2 veces el premio García Cubas del INA en el área de libros para niños y jóvenes. Algunas de sus obras han sido traducidas a varios idiomas y actualmente es nuestra secretaria general del Seminario de Cultura Mexicana. Silvia, retomando la pregunta, ¿qué ha revelado la crisis del COVID-19 sobre el estado creativo de los escritores y también de los lectores? Muchas gracias, Mari. Muy buenas tardes a todos. A todas las autoridades que nos han convocado, la UNESCO, a la Secretaría de Cultura del Estado. Y la verdad es que me he quedado sin palabras. De veras, o sea, ya no sé qué decir. Primero escuchar a Roberto, como sabe de cultura política, ¿no? De política cultural más bien. Y bueno, escuchar a Mara, la verdad es que me dieron ganas de llorar. Es una gran labor, Mara, de veras, ya no sé ni qué decir, me dejaste sin palabras. Primero, tu entrega, tu lucha, esa decisión tan profunda de favorecer, de ayudar a la gente que está en los cerezos, muchas veces hasta injustamente, y muchas veces no, pero se le está dando una oportunidad de vida y una oportunidad de sentir lo que es el ser humano. Yo tuve una experiencia similar porque en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la coordinación de literatura, hubo durante muchos años un concurso de literatura en 3 géneros, novela, cuento y crónica, de todos los cerezos y ceferezos de la República. Y en varias ocasiones fui jurado y la verdad
como tú lo sabes mejor que yo, las historias que están atrás de cada una de las personas que están ahí son desgarradoras. Y bueno, de veras te felicito y felicito a todos los que se han aliado contigo, porque pues no estás sola en esto, pero yo creo que si no fuera por tu energía, ¿no? Y por tus ganas de ayudar, nada de esto existiría. Hemos visto a las chicas bailando, a los chicos, a los jóvenes con su música, ¿no? Y ellos están más encerrados que los que estamos encerrados por el COVID. Es decir, nosotros tenemos la esperanza de salir en cualquier momento y ellos tienen que cumplir una condena. Y eso realmente es terrible para el ser humano. Siempre hay una esperanza y afortunadamente el arte, el baile, la música, la literatura, los ayuda a hacer esta estancia encerrados un poco mejor. Yo en esta ocasión, la verdad quisiera referirme tanto a los artistas que estamos sin poder salir, sin poder reunirnos. Es cierto que esta manera de comunicación ahora tan moderna a través del Zoom y de otros programas, pues de alguna manera nos ha beneficiado. Quizá en muchos casos hay incluso más personas que intervienen en los programas o más invitados. Sin embargo, no hay como tener de la mano a alguien, ¿no? Sí. Como ver frente a ti a los que te están escuchando, a los que quieren compartirte algo. Siempre no nacimos solos, nacimos para vivir en sociedad. Los artistas, como siempre, en las crisis es cuando más trabajan. Lo hemos visto en los grandes creadores, sobre todo europeos, cuando han sufrido las guerras civiles, como incluso la prisión, como estos compañeros sonorenses, es cuando más producen. Sin embargo, en estos momentos, pues realmente no es tan sencillo. Estamos con un ojo al gato y otro al garabato. El garabato, esta arma, diría yo, que está colgada en las cocinas, sobre todo las cocinas antiguas, donde se colgaban los alimentos para que los gatos no los tomaran, ¿no? Porque mucha gente se pregunta qué cosa es un garabato. Sin embargo, es muy triste no poder compartir. Primero, no poder compartir. El arte se hace en soledad, pero tú no escribes para ti mismo. Por lo general escribes una historia que tú hubieras querido vivir o una historia que te molesta por dentro, quizá una historia de familia, quizá una historia alegre por alguna razón o triste por alguna otra razón, pero siempre tenemos en la mira compartir estas historias, que nos lean de lo que somos capaces de hacer o de cambiar, porque el artista por lo general cambia el mundo en el que vive. En mi caso, por ejemplo, que yo escribo muchas cosas de tono autobiográfico, mucha gente cree que yo escribo siempre mi autobiografía. Lo que pasa es que somos capaces de transformar ese mundo. Ahora, yo lo que me pregunto en este encierro, en que los escritores realmente siguen trabajando, en donde la gente no está saliendo, las librerías se están cerrando, no hay gente que compre o que vaya a una librería, mucho menos que lleve a los niños a una librería. ¿Cómo llegar a tus lectores? Sobre todo a mí me preocupan los niños, he escrito mucho para niños, es un público muy difícil y encantador al mismo tiempo, porque escribir para niños es más difícil que escribir para adultos. Sin embargo, ¿cómo llegar a los niños? Ahora que veo que han puesto la educación para que los niños se sienten ante su computadora, su iPad, algunas veces su teléfono, me pregunto, ¿cuántos no tienen acceso a las redes sociales? O sea, otra vez la educación se volverá elitista. Algunos cuantos que tendrán la posibilidad de usar
y de compartir con sus hermanos, porque si acaso en muchas casas hay una televisión o hay un aparato que sirva para recibir las clases, pero hay más niños y tendrán que ver cómo le van a hacer para poder estudiar. Y además, pues muchos padres o muchas madres, o padres solteros, madres solteras, abuelos, lo que ustedes quieran que estén al cuidado de los niños, pues tienen que trabajar. Muchos han perdido su trabajo y su empleo. Entonces, este confinamiento realmente es un conjunto de desgracias. Tenemos que, así como Mara, a pesar de todo, ha salido y sigue trabajando, nosotros tenemos que hacer en realidad eso, una labor social. A mí por eso siempre me ha gustado el seminario, que por cierto, ha trabajado el seminario mucho más que antes, precisamente por las redes. Todas las corresponsalías están trabajando intensamente, no ha sido un impedimento. Es por eso que me gusta, porque en realidad los seminaristas, la vocación es salir a compartir precisamente las humanidades, las ciencias, etcétera, como lo dijiste, Mari. Claro. Y ahora, pues, desde el encierro lo seguimos haciendo. Pero no hay como escuchar un concierto en vivo. No hay como escuchar una conferencia en vivo. No hay como que alguien te diga, no estás solo, estoy aquí contigo. Estoy para servirte. A nosotros, los escritores, la mayoría, y los artistas, la mayoría, somos seres privilegiados, que hemos tenido acceso a la educación y que hemos tenido acceso a la formación y estamos obligados a compartir y a devolver lo que México nos ha dado. Y ahora en estas circunstancias realmente yo lo siento terrible, lo siento muy difícil. Imagínate en un departamento donde viven 5 o 6 gentes que se tienen que ver la cara todo el día, que los niños gritan, lloran, tienen hambre, el papá no tiene trabajo, la mamá se desespera por la violencia, los niños no saben qué hacer. Realmente no solo en México, esto está sucediendo en el mundo entero. Estamos viendo que incluso muchos países se están volviendo al confinamiento. Es un momento difícil. Es un momento difícil también y la UNESCO lo sabe perfecto, Cintia. ¿Qué vamos a hacer con todos los migrantes que en peores circunstancias están saliendo de sus países buscando un futuro que no hay a dónde van? Que no hay porque no hay suficiente dinero. El gobierno mexicano, ahora en las circunstancias que estamos viviendo, está debilitando más a la sociedad realmente y sobre todo a los que menos tienen. ¿Qué vamos a hacer con todos esos chicos y esas chicas y esos jóvenes que no tienen la posibilidad de una formación? Que cuando acabe todo esto y no hay dinero, no van a saber hacer nada porque no tuvieron la oportunidad de formarse. Es realmente una tristeza. Los artistas seguirán produciendo, eso es inevitable. Los músicos, los compositores seguirán produciendo, los escritores seguirán escribiendo, los poetas seguirán haciendo su labor, los pintores seguirán haciendo su labor, porque como les dije antes, es una labor prácticamente de soledad. Pero vivimos en una sociedad, no podemos aislarnos de esa sociedad, ni acordarnos que a nuestro alrededor hay gente que nos necesita. Es una situación realmente muy difícil. No sabría qué agregar porque tanto la visión de Roberto como el trabajo de Mara me han dejado con una reflexión tremenda. Bueno, ¿y yo qué estoy haciendo por todos ellos? Es muy difícil hacer alianzas. Mi respuesta sería, ¿qué voy a hacer? Hacer alianzas. Las mismas alianzas que están haciendo ustedes, las mismas alianzas que hace el seminario y las mismas alianzas que nosotros por separado tenemos que hacer, tenemos que ayudar a nuestros hermanos. No nacimos solos ni nacimos para vivir solos. O sea que yo había pensado en que iba a hablar de otras cosas, pero la conversación me ha llevado realmente a esta angustia existencial, porque es una angustia existencial. Tú ves que la gente tiene necesidad de trabajar y se sube aquí en la Ciudad de México, se sube a un pecero que está a reventar.
¿cuántos de esos señores mayores o jóvenes se van a contagiar en esas circunstancias? Y tienen que ir, no pueden darse el lujo de decir, me puedo contagiar. Y muchas veces, incluso sin las precauciones que son necesarias, porque el gobierno no nos ha enseñado a cuidarnos, al contrario. Por lo pronto, Mari, es Claro. todo lo que te podría decir. De verdad me quedé sin palabras, de veras, de veras. No, no, muy interesante tu reflexión y casualmente nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de iniciativas pueden tomar los escritores, los poetas, los narradores, pero también las editoriales, hasta las librerías que mencionas, las ferias de libros, para adaptarse a estas nuevas medidas, ¿sí? A esta nueva forma de estar viviendo y que no sabemos hasta cuándo va a llegar? ¿Quiere contestar alguien? ¿O quieren que Roberto. Sí, cómo no. Indiscutiblemente que hay que encontrar nuevas formas. Claro. O sea, la situación que estamos viviendo nos obliga a ver de otra manera el mundo. O sea, está muy dicho, pero no está de más recordarlo. Algo de lo que decía Silvia que me pareció muy importante es las desigualdades que vivimos en este país son graves de por sí. Antes de la pandemia eran graves. Situaciones de desigualdad muy tajante porque los sistemas nos han llevado a algo de lo que yo platicaba, a la acumulación de riqueza y poder en manos de unos pocos. Y obviamente la gran cantidad de miseria, de actividad escolar en casa. Primero nos damos cuenta que la gran mayoría que no tiene, que vive con hambre, que vive en pobreza, no tiene una computadora ni un telefonito con posibilidad de transmisión. Yo vi un video en Perú, por los Andes, y una indígena, con 5 niños, caminando los niños, ¿sí? con sus útiles, y ella con un radio en la mano para subir a lo más alto del cerro, donde podía transmitirse a través del radio. Y a través del radio tomar las clases los niños después de caminar 1 hora cargando sus útiles. Bueno, realidades como esa las tenemos en todo el mundo. En todo el mundo, claro, hay países con más contradicciones y más desigualdades. Pero eso está grave y tenemos que pensar cómo va a estar formado o educado o capacitado un estudiante del ciclo que sea, del nivel que sea, ¿sí? Que no tiene computadora. Si aún los que tienen computadora, ¿qué hacen para hacer las prácticas de física, de química? No pueden, ¿sí? Entonces, la educación está siendo muy limitada, la que se recibe actualmente, aún los que tienen mayor capacidad de adquisición de tecnología para poder utilizarla. Pero los que no tienen están en peores condiciones. Sí. Yo creo que aquí hay algo muy, muy, muy importante. Así como hay que buscar, hay que ser muy creativos, muy imaginativos de qué es lo que se puede hacer a través de todos los medios de promoción del arte, de la cultura, de la educación, etcétera. Todos tienen que ir viendo qué hacer y cómo adaptarse a esas nuevas formas. Todos tenemos que pensarlo porque no estaba previsto, pero sí tenemos que ser muy creativos, imaginando qué es lo que conviene a grupos sociales. O sea, otra vez es qué bueno que podamos estar pensando ya no debe interesar
¿Qué le interesa? ¿Qué es lo esencial? Entonces, pensando esto, busquemos cada quien a su manera, cada quien en los ámbitos que le compete, una institución, una biblioteca, una librería, una editorial, una compañía promotora de diversos géneros artísticos, etcétera. Tienen que imaginar qué hacer, o tenemos todos que imaginar qué hacer. Claro, quizá yo me fui por el lado optimista, estoy de acuerdo con Silvia en que no es lo mismo y nunca se va a comparar en contacto con la gente, somos humanos y yo en lo personal soy muy táctil, entonces necesito ver a los ojos, tocar a la persona, darle un abrazo, platicar de forma directa. Bueno, eso es, yo creo que es la mayor carga de penitencia que me ha tocado vivir. A cambio de eso que he hecho, pues, he escrito mucho más cartas, y cartas, no WhatsApp, que poesía, por ejemplo, que otro tipo de cosas, ¿no? Pero, pues obviamente, esto va a terminar algún día, puede ser 1 año, 2 años, quién sabe cuánto, pero ya será diferente. El mundo va a ser otro, pero todos tenemos que avanzar juntos y llegar juntos a la meta. Así es. ¿Qué pudiéramos aprender el sector creativo de esta crisis para ser más resilientes en un futuro? Mara. ¿Qué pudiéramos aprender? En el caso de mi comunidad, en la comunidad donde yo trabajo, yo pienso que es un buen momento para reflexionar en qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. En el caso de mi comunidad, sé que están haciendo los artistas, qué es lo que ha pasado con los programas. No es lo mismo decir voy a llevar cultura, voy a llevar un taller a una universidad, que decir que lo vas a llevar al Cerezo. O sea, tienes que pensar en lo que viene siendo el entorno, en la gente que se encuentra, el nivel de educación que tienen y todo. Y algo muy triste sucede, y lo he visto a través de todos estos años. Hay muchos compañeros que van al Cerezo, pero una cosa es ir, aventarte el rollo, cumplir. A veces te entienden, a veces no, pero cumples. De tener un programa dirigido, de llevar conciencia de lo que estás llevando para que te lo puedan comprender, ¿no? Y para que esto pueda suceder, a mí me ha tocado en muchas ocasiones que van compañeros muy buenos, y quizás su intención es muy buena, y no vuelven. O toman las mejores historias, y me lo han dicho, y los toman como propias para sacar sus libros. Y es válido. Pero si realmente, ¿qué es lo que estás haciendo? Si vamos a hacer las cosas, hay que tener conciencia de hacer las cosas bien a donde vas, algo que tenga cimientos para que esto pueda funcionar. Por otra parte, las instituciones. Si tú quieres que un maestro te lleve un programa que tenga que tener continuidad y puedas presentar un producto como lo que estás viendo, resultado de la educación que estás llevando, que se comprendió, ver muchachas leyendo música, leyendo nota, cuando al principio creí que le iban a dar con la guitarra al maestro, ver premios estatales, nacionales y municipales de poesía con las muchachas que no tienen primaria, que no tienen más que secundaria. Tengo 2 con prepa. Entonces, lleva gente preparada, apoya al escritor, apoya al maestro, págale. Si tú le pagas al maestro, yo le puedo exigir. Si tú le vas a pagar a un maestro cuando entre, tú le vas a exigir no solamente que llegue a la hora que le da la gana, sino que llegue en tiempo para su revisión y todo, que el centro tenga conciencia, porque la hay. La gente suele hablar muy feo de todas las cosas que suceden en el Cerezo, pero esto que vieron ustedes es resultado de un equipo, de alianzas, que si ahora son más urgentes, siempre fueron urgentes en esta comunidad. Y qué bueno que ahora lo puedo decir, que ahora me escuchan. El centro mismo ha cambiado. Ya pusimos internet, ya encontramos una televisión grande para poder llevar las clases, para poder llevar aparte las conferencias. No hay problema cuando un maestro va, si tú un maestro lo registras y todo para entrar, pero que el maestro llegue a tiempo, que el maestro llegue a un programa y no se sienta a cotorrear. A ver, cuéntame tu historia.
¿Qué es lo que podemos hacer? Pensar las cosas más en serio y hacer las cosas bien. En el caso de mi comunidad, yo sí les digo a todos los que me están escuchando, la necesidad de llevar cultura, la necesidad de los artistas, de los músicos y todo, que en ocasiones podemos ir y dejar como ofrenda de trabajo, nuestro trabajo, pero en otras ocasiones creo que también las autoridades, como en este caso, es cuestión de tocar y moverse. Cuando tú ves un resultado como lo que estamos mostrando, el presidente municipal ha sido el único presidente que fue al Cerezo y vio tocar a los muchachos con un acordeón topa la fregada que ya se nos había jodido, y lo primero que hizo, nos los compró. O sea, nomás le tiramos y nos los compró. O sea, así hay mucha gente. Vamos haciendo las cosas bien, vamos tomando en serio y vamos viendo que no se trata cuando tú vas a este tipo de comunidad de ir a mostrar todo lo que tú sabes, sino de llevar lo que sabes para que lo puedan comprender. Y para eso tienes que pensar en dónde estás y tomar las cosas más en serio, ¿no? Y en este caso, pues yo me he topado siempre con cada año con la misma pared. Si no existe un presupuesto para cultura, ¿cómo puedes exigir todo eso? Y en los últimos 4 años, pues han sido la Secretaría de Seguridad Pública la que, como ha podido, cuando existió el PRONAPRED en 2 ocasiones, que nos fue de maravilla, fue cuando editamos esas antologías y todo. Y ya después, viendo esos resultados con esas antologías en la mano, pues ya no era difícil moverse y tocar puertas, porque el editor te ayuda, te compone, hay mucha gente que está dispuesta a participar. Hay mucha gente que está dispuesta a poner su grano de arena. No puedes exigir que las cosas sean gratis, mucho menos ahorita en la actualidad, como está la situación, ¿no? Más sin embargo, yo creo que sí, o sea, ahorita no hay dinero que alcance para una cárcel. No la hay. Si está hablando de músicos, estamos hablando de instrumentos, no nada más los instrumentos, de cuerdas que se joden, no nada más de guitarras, no nada más de vestuario, hasta la pestaña, porque ha subido tanto, o sea, son tan fachosas y tan bailarinas que, óyeme, yo no tengo pestañas y ella sí tiene, a mí me traen pestañas, Mara, que esto. Es maravilloso ver cómo el Cerezo desde las 4 de la mañana, no, la Ramona se levanta temprano por el agua caliente porque va a bailar, o sea, es vida. O sea, el arte es vida en estos espacios. Y para eso tenemos que hacer alianzas para que esto pueda funcionar. Y cuando te toque, ella a ti, poeta, ella a ti, bailarín, tómatela en serio, aunque estés en el Cerezo. No llegues a la hora que te da la gana, al cabo son ellos. O sea, tómatelo en verdad. En serio, Roberto, tú has estado ahí y has visto la respuesta de las muchachas. O sea, los resultados que podemos obtener. Esa es una comunidad que nos necesita, y la única manera de avanzar va a seguir haciendo las alianzas, tocando puertas, como en este caso. Yo no puedo quejarme, porque yo creo que es cuando más atención hemos recibido. Ahorita la Secretaría buscando a ver de dónde vamos a editar, el Ayuntamiento jalando por una parte cultura comunitaria con nosotros, y buscar el Instituto Sonorense de Cultura, la Casa de Cultura. Entonces digo yo, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los artistas y todo, no? Y ahorita, pues, un poco más difícil, porque la gente, curiosamente, tiene miedo de entrar a los cerezos. Primero está el cliché de ir a un cerezo porque es una cárcel, y ahora porque piensan que se van a contagiar. Yo entro y salgo, señores. Nosotros somos el peligro en esos espacios. A mí me fumigan para entrar y estoy completamente de acuerdo, porque es la única manera de protegerlos. Y lo único que hay ahorita, imagínense, estar encerrados y con el encierro del alma también, que no ves a tus hijos, que no ves a tu familia ni los fines de semana, y que lo único que tienes es el zapato de baile, es el teatro, es la poesía. Ahorita me piden cuadernos, estaban toda la bola de los muchachos del Marolí, cuadernos y pluma, porque quieren escribir, porque es una necesidad de sacar lo que arde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer alianzas, y yo creo que tomarnos mucho más en serio el trabajo en estas comunidades, ¿no? Tomar y tratar de hacer un trabajo que tenga cimientos, ¿no? Y el llamado reiterado a las autoridades, que llegue la educación, que llegue la preparatoria de una manera gratuita, presencial y obligatoria, ¿no? Gracias, Mara. El arte es vida dentro del Cerezo y fuera también. Y nuestra responsabilidad como hacedores de arte o como promotores culturales ante esta crisis. Me he topado con gente que ha empeñado su televisión para poder comer, y por lo tanto los niños no pueden ver lo de la educación, como decía Roberto.
pero también te topas con el profesionista que quedó desempleado o con la masa de gente de una maquiladora que fue despedida, casi los turnos completos. ¿Qué podemos hacer ante esa situación los que estamos afuera? Cerezo es un submundo y maravilloso todo lo que nos platicas, cómo dignificas al ser humano con esto. Pero ¿qué hacemos? Los que estamos o promoviendo el arte y la cultura o haciéndola. ¿Qué hacemos contra el teatrero que no tiene dónde presentarse y que no haya que hacer? El bailarín que cerraron sus escuelas de danza y que ya las están reabriendo y no tienen alumnos o tienen un porcentaje muy menor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera ante esto que estamos viviendo? ¿Cómo podemos seguir dándoles el arte, promocionándoselas y cómo ellos se van a acercar? Porque también mentalmente y espiritualmente la gente está muy golpeada. ¿Me explico? Silvia, por ejemplo. Mira, retomando lo que ha dicho Roberto y lo que ha dicho Mara y lo que estás diciendo tú. Primero, para englobar la conversación en cultura de paz, es muy importante. Claro. Ahora, pues es un momento muy delicado para la sociedad mexicana porque estamos divididos, o sea, nos han dividido. Yo creo que eso es algo muy interesante que debemos de desechar completamente porque todos somos iguales. Digo, habrá unos mejores que otros, unos peores, habrá unos muy ricos, otros no, pero en realidad todos debemos de pelear por el país. Y no solamente por el país, sino por la educación del país, por las ciencias del país. Lo que nos está pasando es que el poco dinero que había para la educación ha desaparecido. El poco dinero que había para los fideicomisos en donde estaba la ciencia, que es indispensable. O sea, ¿cómo vamos a competir con qué país si no tenemos un buen microscopio, un buen telescopio? Es imposible. Yo creo que lo que debemos hacer, y volvemos a lo mismo que hemos repetido aquí varias veces, es este tipo de alianzas en donde hay que exigir, no hay que dejarse que quiten los dineros de donde deben estar para ponerlos en donde no deben estar. Yo creo que esta situación que estamos viviendo, en donde sí se siente una separación o una división, debe de empezar a hacer conciencia de que así no vamos a poder lograr nada. Y sobre todo, pues divididos no vamos a lograr tampoco nada en provecho de los más necesitados, que es de lo que se trata. De lo que se trata es que todo el país tenga acceso a la educación, que todo el país tenga acceso a la ciencia. Mira, cuando, tú lo sabes mejor que yo, Mari, cuando va uno de nuestros científicos a uno de los estados o a alguna ciudad, crean intereses, crean curiosidad. Totalmente. Hacen científicos, o sea, un muchachito que de repente le están hablando de las células del cerebro, se entusiasma y ¿quién te dice que no más adelante quiera estudiar algo y vaya a ser alguien brillante? Porque así se dan las vocaciones, digamos, ¿no? del ser humano. Entonces, no debemos permitir realmente que eso desaparezca. Es una labor muy complicada, es estar jalando como lo hace Mara de aquí y de allá, presupuesto de aquí, presupuesto de allá, para que los que necesitan formarse realmente se formen. El arte y la educación nos hacen vivir en paz. Podemos, con el arte, con la literatura, con la música, podemos viajar sin salir de un cuarto. Podemos irnos lejos, incluso con el baile. Yo me tocó una vez ver un ballet folclórico de niños entre 3 y 4 años. Bueno, me puse a llorar. Yo dije, ¿cómo es posible que le hayan enseñado a estos niños sentir así la música? Porque no era de que todos para la izquierda y todos para la derecha, era que sentían lo que estaban haciendo. Y si un espectador o si un lector siente lo que otros han hecho para ser mejores, te aseguro que todos seríamos un poquito mejor. Yo creo que
nos conviene realmente a todos, a todo el país, exigir un poco que las cosas cambien, no permitir que quiten dinero de donde no lo deben quitar, para proyectos que desgraciadamente no son lo más adecuado. Esa sería mi reflexión. Y no sé cuál era la otra parte que me dijiste porque me fui por ahí. No, en general era eso, pues qué podemos hacer nosotros como hacedores de cultura o promotores culturales ante todo esto que estamos viviendo. Muy acertado todo lo que nos comenta Silvia. Pues sí, digo, no necesitas un auditorio para una conferencia, pero ahora con el confinamiento, ¿cómo llevas a un auditorio a un parque? ¿Cómo invitas? Así es. Están las redes sociales, qué bueno que están, pero no son suficientes, precisamente porque no todo mundo tiene una computadora y tiene acceso. Está incluso los teléfonos o lo que ustedes quieran, pero tampoco es lo suficiente. Necesitamos. Esa es mi reflexión. Así es, totalmente de acuerdo. Quiero pedir al público que nos esté escuchando, si tienen alguna pregunta, por favor no la escriban aquí en el chat que tenemos para nosotros podérsela hacer a alguno de los ponentes. Les agradezco mucho. Vamos a dar un minutito para ver alguna pregunta que tengan aquí. Tengo una pregunta de Sergio Insunza, que él forma parte de nuestra mesa directiva. Vicepresidente de la mesa directiva de la corresponsalía de Ciudad Obregón. Dice, mi pregunta es, ¿se están diseñando alternativas y opciones actuales en cultura que sean accesibles para la comunidad en tiempos de COVID? ¿Alguno de ustedes sabe algo al respecto? Pues mira, por ejemplo, ahora las editoriales pues, están publicando libros en las redes, ¿no? E-books y todas esas cosas. Que bueno, está bien, pero también no son gratuitos, ¿eh? Hay que pagar. Y la gente que ahora no tiene trabajo, ¿cómo va a comprar los libros aunque sea una quinta parte del precio si fuera en papel? Es muy difícil. Yo no veo realmente una política educativa que se dé cuenta de la necesidad de que no nos quedemos atrás. Somos demasiados millones en el país para permitirnos el lujo de no educarlos. ¿Qué vamos a hacer con todos esos niños que no comen bien cuando son chiquitos y que su cerebro no se desarrolla lo suficiente para entender las matemáticas de quinto y sexto año? Necesitamos realmente un programa bien pensado que abarque realmente a todas las comunidades. Te digo, es un mal momento, desgraciadamente, para el país y para el mundo entero. Vamos a tener las consecuencias de esto durante muchos años. La recuperación económica no va a ser el año que entra. Si bien nos va, llegará en 4 o 5 años, un poco. Si es que no seguimos perdiendo más realmente, ¿no? Entonces, necesitamos diseños de programas y yo creo que cada comunidad, así como lo hace Mara, cada comunidad podía hacer lo suyo si quisiera. Necesitaríamos muchas Maras en todas partes. Yo, de lo que conozco, que me dio mucho gusto que tenían en el ballet unas campechanitas, que es mi estado, ¿no? Sí he visto, por ejemplo, que la Secretaría de Cultura del Estado de Campeche trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y se ha adaptado a las necesidades en la actualidad. Pero necesitamos más gente como Mara, que realmente lo tome como una cruzada, ir a los lugares en donde la gente no puede venir hacia nosotros. Eso es lo que pienso. Ok, muchas gracias, Silvia. Tengo otra pregunta. Es para Roberto. La hace Jos Darcel. Roberto, ¿qué espera para el final del COVID o si hay un regreso de la cuarentena? En cuestión cultural, ¿qué opina de la política apoyando a la cultura en este momento? Bueno, ¿qué esperaría? Yo esperaría que hubiera interés
esfuerzo, creatividad, capacidad, para que las diferentes comunidades artísticas y culturales estén presentes con todos aquellos niños, jóvenes y también adultos para satisfacer sus inquietudes, sus intereses. Siempre están ávidos, los niños y los jóvenes están ávidos de aprender, de saber, y como decía Silvia, con el simple detalle de que escuchen sobre las células en el cerebro, ¿sí? Se les despierta la inquietud y empiezan a trabajar. Y además, los jóvenes de ahora y los niños son más buscadores de información que lo que fuimos nosotros. Entonces, si les respondes a su curiosidad, a su interés, es muy posible que detones de mejor manera la posibilidad de un desarrollo más amplio y más decidido de parte de los chamacos. Ahora, yo digo que sí, fundamentalmente tiene que ser por comunidades. Yo creo que en este sentido es más útil el trabajo, digamos, atomizado, ¿sí? Pero consciente y creativo, así como en Campeche, así como Mara, así como en otros lugares lo están haciendo. Hay brotes y actividades muy interesantes de impulso y están imaginando muchas cosas. Entonces yo creo que por ahí habría que impulsar, claro, ¿qué se requiere? Pues apoyo de gobiernos, de sectores productivos, sectores empresariales, sectores sociales, que le apuesten al arte y la cultura, pensando pues en lo que es el tema de esta mesa, cómo construir la identidad y la libertad a través de la palabra, la lectura, el arte. O sea, finalmente el arte te está dando y te está logrando una identidad o te está ayudando a moldear una identidad y también te está ayudando a ser libre. Y eso, dicho y visto. Yo leí una vez una experiencia de una de las villas miseria en Argentina, cómo estuvieron trabajando con niños y encontraron la manera de hacer que a través de talleres los niños empezaron a escribir y entraban obviamente liberándose de muchas cargas. Hay un caso abandonada por la madre, etcétera, etcétera, y escribe un poema maravilloso, una niña de 6 años, que dice: escuché la voz del silencio desde el abismo más oscuro, más tarde sentí unas manos, un día en mi rinconcito, manos dejaron de acurrucarme, y aunque hoy me encuentro lejos de llegar a conocer, quiero que sepas que rencor no te guarda. Podré ser tu hijo, solo te recordaré como el cofre en el que guardaste por 9 meses mi alma. O sea, cómo a través de la escritura se libera, encuentras, te identificas, ya no tienes el problema existencial del golpe contra la situación que viviste y te descarga totalmente. Y como eso hay muchas experiencias, bueno, el caso de Mara tiene miles y yo siempre he estado más o menos cerca conociendo lo que está avanzando. He visto otras experiencias maravillosas también en cárceles y todas son de verdad muy liberadoras desde lo más íntimo del ser. Claro, por supuesto. El maestro Víctor Flores nos comenta: la cultura de paz empieza con educación y las escuelas hacemos nuestra parte. Incluyo, claro, al personal docente que promovemos la paz mediante la cultura en formas diferentes. Pero la parte más importante de la educación viene de la casa y las familias están bombardeadas con violencia en la mayoría de los medios. Pregunta: ¿cómo afrontamos eso? ¿Cómo colaboramos con las familias para que su educación sea también por una cultura de paz y no violencia? Gracias de antemano. Quien guste responder.
Yo pensaría... Adelante, adelante. En el caso de la comunidad que es del Cerezo, ha sido para mí una de las grandes preocupaciones, precisamente cuando las muchachas están encerradas, la relación que tienen con la familia y con los hijos, porque son gente, la mayoría, pues, que nació dentro de la violencia. No nada más ellas, también los hijos, ¿no? Que ya no está el padre o X. Entonces, el arte ha sido una manera de ligar y de acortar esa distancia. Cuando ven a la mamá leyendo, cuando ven el libro, el nombre de la mamá, cuando la mamá lee y están ahí, cuando la ven bailar, cuando están muertos de la risa por el teatro, que las están viendo en la obra de teatro, era muy importante acercar dentro del programa a la familia, ver que hay una conversión, que la mamá aquella está cambiando, que la mamá aquella se está convirtiendo en otra mamá que ni ellos mismos conocían. Y en otra parte, que digo yo, bueno, sí está muy bien, pero ¿qué pasa cuando salen? No van a salir bailando, no van a salir de poetas, no van a salir de actrices, ni nada de eso. Algunos de músicos sí. Acaba de salir el director de Nostalgia Interna y se va a dedicar a eso. Andamos viendo que algunas de las muchachas que salieron, pues que son artistas multidisciplinarias, que bordan y todo, sí. El mismo ayuntamiento estamos tratando de embonar a esa comunidad con un proyecto que se llama Alas de Libertad, para que esa gente que sale, guiarla a donde primero la ayuda psicológica, y es donde contesto la pregunta que me dicen. Al salir la muchacha o el muchacho, lo más importante es va a volver a casa, si hay casa, ¿no? O al hogar, o tratar de armar de nuevo su hogar, juntar a su familia, a sus hijos. Entonces hay que prepararla, apoyarla psicológicamente. Y para eso estamos con el Centro de Justicia de la Mujer, con el DIF, con el Instituto Cajemense de la Mujer, con el Instituto Sonorense de la Mujer, para canalizarlas con la ayuda. Por otra parte, por el ayuntamiento, prepararlas para la microempresa que están creando ellas, ¿no? O sea, el préstamo, el apoyo económico, enseñarlas a hacer el proyecto productivo, el microproyecto productivo, para que puedan ser autosuficientes. Y para unir a la familia, para que ellas puedan pasar por todo ese proceso, inclusive llegar a un préstamo que hay para que puedan iniciarse, la obligación o el requisito principal es que ellas se traten psicológicamente. Es la primera etapa, y la segunda etapa es unir a la familia y a los hijos. En nuestra comunidad privada de su libertad, esto es la única manera, el único puente que nosotros podemos construir para tratar de reestructurar de alguna manera la relación, para poder sembrar un poco de confianza, porque pues, ellas no saben cómo reaccionar. Tú sales y a veces me llaman a mí de la cárcel que tienen miedo porque hay mucha gente, o sea, el ruido, o sea, son tantos, el costo psicológico. Quítale de no ver a los hijos, quítale todas las cosas que ya se imaginan ustedes de estar encerrada. Estás volviendo y tú no te mereces digno del respeto de tus hijos, de tu familia. Tú no le puedes decir a la chamaca que no haga aquello que tú hiciste, que no se drogue cuando tú tirabas. Entonces, cuando tú sales, ¿cómo convences? ¿Cómo unes a la familia? ¿Cómo dices, yo lo logré, yo lo puedo hacer, yo no quiero hacer ya eso? Esas conversiones se logran, señores. Se logran, no es un mito, se logra porque yo las estoy viviendo. Entonces, y la preocupación es esa, ¿quién te cree? Los primeros que te quieren creer es tu familia, y para eso lo esencial es el apoyo de la familia cuando están dentro. Y para que te apoye tu familia tienes que mostrar de alguna manera ese cambio que tú estás sufriendo, ese impulso, esa otra yo que está surgiendo, que estás descubriendo en ti. Pero no es suficiente, o sea, necesitas ayuda de un profesional, y están todas estas instituciones que ya están constituidas, que el centro no puede, que tiene toda la disposición de poderte ayudar, que estamos trabajando en un tríptico para que ellas sepan los pasos, pero lo esencial es la relación de la familia. Crear o plantar o sembrar un cimiento que nunca existió, de confianza, de cariño, de esperanza, y que tus hijos te crean. Y para eso tienes que cambiar. Entonces,
Y si cambias, tienes que recuperar la confianza. Entonces, lo principal en todo esto es la relación de la familia. Y para eso, en mi comunidad, estamos jalando nosotros a todas estas instituciones. Estamos preparando, espero que se pueda lograr convocar a un foro precisamente para delimitar las responsabilidades de cada uno de ellos, que sea cierto. Que sepas tú que al salir vas a ir a tal parte. Si vas te van a preparar en la Casa de la Cultura, si tú sabes tejer, y todo con el taller. Te van a preparar en el Centro de Justicia de la Mujer, en el aspecto psicológico. Te van a ayudar a hacer tu programa productivo en el Instituto Cajemense de la Mujer o el Instituto Sonorense de la Mujer, y ellas mismas te canalizan al área del ayuntamiento para que te den el préstamo. Ya sucedió. Yo ya lo viví con 1, 2, que dicen ustedes, no es nada. Sí es, porque he visto reestructurarse la familia, porque he visto cómo han salido adelante. La familia lo es todo, señores. Y yo creo que en mi comunidad eso es lo que estamos haciendo. Gracias, Mara. Creo que con toda esta explicación que nos das, también estamos cubriendo la pregunta del Lore Flores, que nos decía para Mara, ¿qué opinas de la mujer en esta temporada en que la mujer lucha por tener justicia con tanta violencia? ¿Cómo se integra la mujer al arte y cómo la apoyan? Esta es una pregunta para ti, pero bueno, creo que nos la acabas de contestar ampliamente con todo lo que nos comentas. Me gustaría si Roberto quiere decirnos algo con relación a la pregunta anterior y ya con esto cerramos. Ay, Mari, me gustaría decir algo a mí también después. Adelante. Claro que sí, Silvia, adelante. Roberto y posteriormente tú. Roberto desapareció. Roberto, ok. Bueno, entonces adelante, Silvia, y vamos a esperar a ver si él se reconecta. Bueno, yo quisiera agregar a lo que dice Mara, no es tan sencillo el problema. Realmente los problemas de un país como el nuestro son inmensos. Y una parte muy importante es la pobreza. Es imposible en una sociedad en la que casi no hay ingresos, en la que el padre tiene que trabajar, la madre tiene que trabajar, los niños se quedan solos en la casa, la frustración, todo lo que sabemos que conlleva la pobreza, y todavía queremos que la familia esté unida. O sea, no tienen que comer, los niños no traen zapatos, no tienen acceso a formarse en la escuela porque no tienen, ni siquiera llega a donde viven una señal satelital. Yo creo que lo que pasa, lo que debemos hacer, además de todas estas alianzas que ya hemos hablado mucho, es concientizar a la sociedad. Sería muy importante que todos pusiéramos un granito de arena y viéramos la manera de ver cómo, pero de verlo bien, bien planeado, cómo combatir esta cuestión. Yo he visto llegar a la escuela de la mano a una mamá, y con mis libros para niños voy mucho a las escuelas, una mamá golpeando a una niñita, ¿no? En el momento en que le dije señora y la niña se coló, casi me pega a mí la señora. O sea, ya traen una angustia existencial demasiado pesada como para exigirles que, además de todo, hagan una cosa muy bonita en su casa. Es una cosa muy compleja. Yo creo que lo que debemos hacer es que el dinero se reparta mejor, que los programas sociales no se corten, que los programas sociales sean los más importantes que necesita el país en este momento, que los campesinos tengan lo que necesitan para sembrar, que las madres tengan en los pueblos lo que necesitan para trabajar en sus comunidades, en grupos o como sea, para que no sea esa angustia de levantarte todos los días y decir, bueno, ¿y ahora qué me va a tocar? ¿No? Eso era lo que quería agregar nada más, Mari. Gracias. Muchas gracias. ¿Agregar algo más, Roberto? ¿Deseas? Sí, yo creo que yo estoy más convencido de que el éxito en trabajos de este tipo sería primero tener una cruzada, un programas donde se manejaran los valores humanos fundamentales y actitudes personales ante la vida, para promover, o sea, con una capacidad didáctica o de comunicación tal que esto realmente impacte en la persona que lo vea, y utilizar
diferentes medios para ello. Yo pienso que todo este trabajo tiene que hacerse, como decía hace un rato, o sea, por grupos, hay centros de desarrollo comunitario, las propias escuelas. Yo pienso que se pueden hacer carteles donde con 2, 3 palabras se diga el valor y se incentive a través de demostrarle fácilmente a quien lo lee el beneficio que le va a traer a él en su desarrollo, en su vida humana. ¿Sí? Si esto es posible y si esto se multiplica, habría que invertirle recursos a ello e impulsar de diferente, aunque sea atomizado, pero impulsar de diferente manera a centros de desarrollo comunitario, a clubes, a grupos deportivos, a cooperativas, etcétera. Pero que llegue realmente a las familias, y en las escuelas el trabajo con los padres de familia es fundamental. O sea, el cambio tiene que ser exactamente paralelo, ¿sí? Los adultos, o sea, los padres y los niños también. O sea, hay quienes han dicho que hay que cambiar a los padres y a los maestros para que puedan después cambiar a los alumnos. Yo creo que va parejo. Va parejo, pero con una estrategia adecuada para que impacte el contenido de lo que se quiere transmitir y realmente ayude a empezar a transformar a las personas de acuerdo con esos valores y que se vayan haciendo lado estos valores de consumo, de modas, de traer el celular del último modelo, etcétera. Yo creo que esas cosas es lo que nos han infundido mucho a través de los medios de comunicación, el sistema comercial y económico, y contra ello tenemos que luchar. Yo creo que aquí una de las cosas que yo comenté al principio es volvamos a lo esencial de la vida y quitémonos lo superfluo, pero busquemos la manera en compartir y convencer a mayor población de cuáles son los valores esenciales y regresar a ellos. Muchísimas gracias, Roberto. Pues no me queda más que agradecer. Para empezar, Roberto, un placer haberte conocido y haber tenido este diálogo contigo, de verdad. Muchas gracias. Mara, ¿qué te puedo decir también? Muchísimas gracias por hacer todo lo que haces, por estar aquí, por apoyar siempre al arte, la cultura, las direcciones de cultura, al seminario. Gracias. Mi adorada Silvia, siempre es un placer escucharte, de verdad me reconfortas el alma cuando te escucho, Silvia. Gracias de verdad. Gracias a ustedes. Me dicen que un saludo para Cintia Santoyo, un agradecimiento de la comunidad sonorense por apoyar desde la trinchera de UNESCO que busca la equidad de género y fomentar una cultura de paz. Nos lo dice Ana Navarro y entonces con esto te cedo la palabra, Cintia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mari, y sobre todo muchas gracias a las y a el panelista del día de hoy. Es un gusto porque además terminamos aprendiendo mucho en este tipo de mesas, en este tipo de reflexiones que enriquecen pues a quienes trabajamos en el sector cultura. Quisiera hacer, si todavía estamos a tiempo, Mari, unas conclusiones, no más de 5 minutos. Y quisiera comenzar un poco con lo que decía la señora Silvia Molina, tan importante, acerca de cómo el arte se hace en soledad. Y a esto agregaría, aparte de lo que mencionó ella también, además de hacerse en soledad, se hace como una herramienta de resistencia ante la adversidad. Ya lo decía Pablo también acerca del poema de la niña que fue abandonada por su madre. Bueno, hay toda una serie de circunstancias específicas para producir arte. Cuando hablamos de las humanidades y todos estos valores, ¿no? Por ejemplo, hablando de la libertad, en el caso de lo que expone Mara con su trabajo tan impresionante dentro de los cerezos, porque además, como bien menciona, hay un tema de estigma con las personas que van a reinsertarse a la sociedad y que habría que medir qué tanto hay una reinserción social verdadera.
La cultura, afortunadamente, dentro de los valores de la UNESCO, está como un eje transversal a los objetivos del desarrollo sostenible, y todos los proyectos que se llevan a cabo deben estar regidos en una línea de cultura. Hoy escuchaba en el Congreso Iberoamericano de Cultura acerca de cómo la cultura tendría que corresponder a la salud, a la economía y a los diversos ámbitos. No podemos prescindir de la cultura y no puede ser un elemento secundario en toda la resistencia. Por otro lado, bueno, pues las acciones que deben impulsar en dos sentidos. Primero, asegurar a todas las personas el acceso a los derechos culturales, pero además dar los recursos y las facilidades para que las personas lleven a cabo actividades artísticas y culturales, es decir, detonar los procesos creativos dentro de las comunidades, asegurarles el derecho a este acceso. Y bueno, el arte y la cultura como herramienta de resistencia, ya lo mencionaba la señora Silvia también, en el tema de los migrantes. En esta plática pudimos identificar muchos sectores de la población que se encuentran en situaciones pues no tan privilegiadas a comparación de otros. Este es el caso de las personas en prisión, este es el caso de las personas migrantes, y que por supuesto la cuestión de la pandemia, la situación de la pandemia coloca en una situación más álgida la exclusión, la desigualdad, la desigualdad en las brechas digitales, y que al final quien no tenía acceso a los derechos de educación, salud, bueno, a través de la brecha digital se hace aún mayor. Entonces, pues me parece muy enriquecedor toda esta charla, ¿no? Cómo enfocamos el tema del arte y la cultura, no solamente a la producción en el proceso creativo, sino al acompañamiento de los procesos socioemocionales, ¿no? Hay una cuestión afectiva y socioemocional que se pone al hacer arte. Como bien dice la señora Silvia, no es una cuestión sencilla. Hay muchas circunstancias que van a llevar a amanecer el 1 de enero del 2021 con un montón de retos, porque si bien quisiéramos que el arte y la cultura de pronto solucionaran por arte de magia, creo que hace mucha falta la voluntad política, la suma de esfuerzos en estas cuestiones. Y bueno, pues felicitarles, agradecerles mucho el espacio a la Dirección de Cultura de CAGEME, a ustedes, parte del Seminario de Cultura Mexicana, por supuesto a Mara y por supuesto a Pablo. Muchísimas gracias por haber brindado este espacio para que pues esta actividad se enmarcara bajo Resiliar de UNESCO. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Tengan bonita tarde. Adiós, Mara. Adiós, Mari. Adiós, Cintia. Un abrazo, Silvia. Un abrazo a todas. Abrazo. Roberto.